Hoy es día de resurrección y en algunos lugares el saludo entre creyentes es Cristo ha resucitado, a lo que se contesta verdaderamente Cristo ha resucitado. La celebración del día de resurrección de nuestro Señor Jesucristo es uno de los acontecimientos más importantes de la Iglesia. Es el mensaje principal de los apóstoles y, como escribe el apóstol Pablo a la Iglesia en Roma, es por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo que es declarado Hijo de Dios. Y para no perder el hilo de la resurrección de Jesús, hoy vamos a leer en Hechos capítulo 2, versículos del 22 al 24. Aquí encontramos las palabras del apóstol Pedro en su primer sermón ante una multitud que se había reunido por causa del derramamiento del Espíritu Santo. Varones israelitas, les dice, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Impresionante esta declaración del apóstol Pedro. Era imposible que Jesús fuese retenido por la muerte. Ya Jesús lo había declarado. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y evidentemente nos lleva a pensar qué razón tenían los ángeles cuando las mujeres fueron al sepulcro para ungir a Jesús, que le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? En este primer sermón del apóstol Pedro, como vemos, está relacionado con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La multitud se había reunido, se había juntado, como hemos dicho, para ver qué había sucedido. Habían escuchado ese estruendo, ese viento recio. Fueron testigos de esas lenguas repartidas como de fuego sobre las cabezas de los discípulos. Como sabemos, era el Espíritu Santo que había sido derramado, cumpliendo así con la promesa que Cristo había hecho a los discípulos. Si recordáis, en el capítulo 16 de Juan, Él les dice en varias ocasiones, os conviene que yo me vaya, porque si me voy, voy al Padre y os enviaré otro Consolador. Recordamos también las palabras que Jesús dijo a los discípulos en Lucas capítulo 24, justamente antes de marchar para ver al Padre. Les dijo, os enviaré la promesa de mi Padre, pero quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos con el poder de lo alto. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es la columna vertebral de nuestra fe y por lo tanto tiene una relación muy estrecha con nuestro pasado, con nuestro presente y con nuestro futuro. Vamos a verlo y vamos a ver esta estrecha relación, este vínculo con nuestro pasado, con nuestro presente y con nuestro futuro en este mismo mensaje del apóstol Pedro. En primer lugar, como hemos dicho, la resurrección de Cristo tiene que ver con nuestro pasado. Hay una relación estrecha con nuestro pasado. Antes de la resurrección, es evidente
tiene que venir la muerte. No hay resurrección si no ha habido una muerte previa. Y como acabamos de leer en las palabras del apóstol Pedro, él les recuerda que la multitud, que los israelitas habían sido responsables de la crucifixión de Jesús de Nazaret. Pero su muerte, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, no fue una sorpresa para Dios. Pues como dice el versículo, ya estaba determinada por el consejo y anticipado conocimiento de Dios. En otras palabras, nos está diciendo que la muerte de nuestro Señor Jesucristo ya estaba prevista con un propósito: morir por nuestros pecados. Como así lo expresa el apóstol Pablo en Romanos capítulo 4, versículo 25, que dice: Él, hablando de Cristo, fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Recordamos también Juan capítulo 3, versículo 16. Este versículo que se le ha llamado la Biblia en miniatura, pues nos dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos da la seguridad de que nuestros pecados fueron perdonados y limpiados con la sangre preciosa de nuestro Señor. Si Cristo no hubiera resucitado, hubiera sido simplemente un líder más. Y por lo tanto, estaríamos en la misma condición espiritual que antes de conocer a Cristo. En otras palabras, nos encontraríamos alejados de Dios y muertos espiritualmente por nuestros pecados, por nuestros delitos. Así lo expresa el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, que dice: y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, y aún estamos muertos en nuestros pecados. Esto nos lleva, en segundo lugar, a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y su relación con nuestro presente. Si hemos visto que la resurrección de Cristo tiene relación o tiene un vínculo con el pasado, también lo tiene con nuestro presente, con nuestro diario vivir como cristianos, como hijos de Dios. En este mismo sermón del apóstol Pedro, vemos que él apela al testimonio de las Escrituras para demostrar la resurrección de Cristo. Y para ello cita los versículos del 8 al 11 del Salmo 16, que leemos aquí en Hechos capítulo 2, versículos del 25 al 28. Prácticamente el apóstol Pablo lo cita literalmente, porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenaste de gozo con tu presencia. Aquí tenemos a Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, que nos hace ver que el Salmo 16 no solamente está hablando de la experiencia del propio rey David con Dios, sino que se atribuye también a la comunión
que Cristo tenía con su Padre Celestial. Y por lo tanto, nosotros también debemos de aprender y aplicar estos principios, esta verdad que encontramos en la palabra referida a David y a Cristo, para aplicarlo a nuestra vida presente, a nuestro diario vivir, a nuestra fe. Veamos. Dice el versículo 25, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. En el Salmo dice, al Señor he puesto siempre delante de mí. Entonces, vemos que tanto David como Cristo habían puesto toda su confianza en Dios. Ellos sabían que Dios no estaba lejos de ellos, sino todo lo contrario, Dios era bien cercano. Dios estaba a su lado. Su mirada estaba clavada en su Padre Celestial. Y fijaros que la clave lo tenemos en esto, siempre. He puesto al Señor siempre delante de mí. En otras palabras, en los momentos buenos, en los momentos malos, en los momentos de victorias y en los momentos de fracasos, su vista siempre estaba puesta en su Dios, en sus promesas, en su palabra. La cuestión es a quién vemos nosotros y a quién ponemos nosotros delante de nuestros ojos. El autor de Hebreos en el capítulo 12 nos da un consejo. Puestos los ojos en Jesús, es la única manera de correr nuestra carrera como cristianos. Puestos los ojos en Jesús. Recuerda, como yo, que Pedro tuvo una experiencia singular con nuestro Señor Jesucristo, cuando él pidió ir para andar sobre las aguas, porque Jesús venía hacia la barca, y el Señor le dijo, pues ven. La palabra nos dice que mientras Pedro tenía puesta la mirada en el Señor, él podía caminar sobre las aguas por medio de la fe. Pero en el momento en que Pedro quitó la mirada de Jesús y la puso en las circunstancias, en las olas, en el viento, empezó a hundirse. Sin duda, esto es una lección para nuestra vida, que no podemos quitar los ojos de nuestro Señor Jesucristo. Ellos, tanto David como nuestro Señor, mientras anduvo en la tierra, lo tenían claro. Al Señor he puesto siempre delante de mí. Y porque el Señor está a mi diestra, no seré conmovido. Esto viene a decir, estar a la diestra es un significado de ayuda, de protección. Es como el Salmo 121, donde nos dice que el Señor es nuestra sombra a nuestra mano derecha. Nos está diciendo, el Señor es tu ayudador, el Señor es el que te protege, el Señor es el que cuida de ti. Y tanto David como nuestro Señor Jesucristo tenían muy claro que nuestro Padre Celestial cuida de nosotros, nos protege y nos ayuda. Y así debe ser también nuestra confianza. La resurrección de Jesucristo debe darnos confianza. Dice a continuación, por lo cual se alegró mi corazón y se gozó mi lengua. Claro, este es el resultado de tener esa fe y esa confianza en el Señor. Cuando tenemos esta fe y esta confianza, en nosotros hay paz, en nosotros hay gozo, en nosotros hay alegría. ¿Por qué? Porque Dios es gozo, porque Dios es alegría, porque Dios es paz. Y podemos experimentarlo y vivirlo de acuerdo a nuestra comunión y nuestra relación con nuestro Dios. Tal era la fe y la confianza que tenían en las promesas
de nuestro Padre Celestial, que Él dice en el versículo 26, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Qué está diciendo aquí Pedro? Pedro deja claro, sin lugar a dudas, que David no siempre está hablando de sí mismo, que hay partes donde su cumplimiento es en Cristo Jesús. Y así lo dice en el versículo 29, porque si lo lees te va a decir, se sabe que David murió, que David fue sepultado y que su sepulcro sabemos dónde está. Y su cuerpo vio corrupción. Por lo tanto, aquí no está hablando de David, está hablando de quién. Está hablando de su descendiente, donde la promesa de Dios era que tendría un reino o un reinado eterno. David sabe que no está hablando de él, está hablando de aquel que vendría después de él. Por eso, en el versículo 30, el apóstol Pablo dice que David habla como profeta. David escribió como profeta. Creyó la promesa de Dios que uno de sus descendientes se sentaría sobre su trono y que su trono sería para siempre. Por lo tanto, David, siendo profeta, anticipó la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque en este caso, sí, con Cristo su cuerpo no vio resurrección, no vio corrupción, porque resucitó. Dice el versículo 30, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no sería dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Más tarde, el apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 1, hablaría de esto. Él dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, porque el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Pedro está diciendo, estos hombres profetizaron y sabían que estaban diciendo cosas que no tenían que ver con ellos, sino que habrían de manifestarse tiempo después. David muestra su confianza de que la tumba no será el fin de su comunión con Dios, que no todo acaba con la muerte. Por eso él habla de que en esperanza, irá al Seol, irá al Hades, irá sabiendo que volverá a ser levantado. Y Cristo igualmente mostró la misma confianza en que el Padre lo levantaría de la tumba. Recordamos cuando Jesús dice, Padre, dame esa gloria que tuve antes contigo. Cuando Jesús decía a los discípulos, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros. Cuando Jesús está en la cruz, Él dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Al ladrón le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús hablaba a los discípulos y les decía de la necesidad que había de que el Cristo muriera, sufriera, pero también resucitara. Por lo tanto, vemos que en Cristo la resurrección impidió
el proceso de corrupción de su cuerpo. Y esto se aplica también a nosotros, porque nosotros hoy en día, en nuestro caminar diario, en nuestra fe, tenemos la esperanza de resurrección. Sabemos que no todo termina con la muerte, que si Cristo resucitó, también nosotros resucitaremos. Por lo tanto, caminamos, vivimos día a día con la esperanza de la resurrección y de la vida eterna con nuestro Dios. Dice por último en el versículo 28, me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Podemos hablar que este versículo es casi el resumen de su comunión íntima con Dios. David y Jesús reconocen que han sido instruidos en el camino de la vida. Para David y nuestro Señor, la palabra de Dios era esa lámpara que daba luz a sus pies y alumbraba su camino, como nos dice el Salmo 119. Ambos sabían que Dios era la fuente de vida, por lo cual querían disfrutar de esa vida plena, pero en la presencia de Dios y no fuera de los caminos de Dios. El gozo de David y de Cristo consistía en caminar continuamente, día a día, en los caminos de la vida, en esa comunión estrecha con su Señor. Por eso el apóstol Juan nos dice en su primera carta, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Así también nos ocurre a nosotros, o debe de ocurrirnos, que en esa comunión diaria con el Padre y con el Hijo produzca gozo y paz en nuestra vida. Y en tercer lugar, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos da la seguridad de una esperanza futura. Dicen los versículos 34 y 35, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y en el versículo 36, Pedro dice, sepa pues ciertísimamente que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. La crucifixión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo dio paso a la resurrección y su exaltación. Así lo vemos en Filipenses, capítulo 2, versículos del 8 al 10, cuando el apóstol Pablo escribe, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Qué nos enseña esto? Pues que tenemos que tener la certeza de que las promesas que quedan por cumplirse se van a cumplir. Que tenemos que tener la certeza de que habrá una resurrección, una vida eterna. Que tenemos que tener la certeza de que Dios está con nosotros día tras día, que nunca nos va a dejar, que Dios tiene toda la autoridad, todo el poder, que Dios al cual servimos, al cual confesamos con nuestra boca que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador, que nuestro Dios, ante el cual doblamos nuestras rodillas y creemos en Él de todo corazón, ha sido hecho Señor y Salvador, Rey de reyes, Señor de señores, y que todo el mundo, toda persona, llegará el día en que tendrá que confesar que Jesucristo es el Señor y doblar sus rodillas delante de Él. Para concluir, quiero terminar que en este sermón de Pedro
Él en el versículo 32 le dice a la multitud que ellos son testigos, y Pedro también, así como los discípulos, de la resurrección de Jesucristo. Les dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Pedro fue un testigo presencial. La multitud que estaban allí fueron testigos presenciales de la vida de Jesús, de su muerte y también de su resurrección. Nosotros no podemos ser testigos presenciales, pero sí somos testigos de la verdad de Dios. Somos testigos de la resurrección de Cristo, porque Cristo ha cambiado y transformado nuestra vida, porque Cristo nos ha dado esperanza, porque Cristo es una realidad no solamente en millones y millones de personas, sino también en mi propia vida. Yo soy testigo de que Dios es real, de que Cristo murió por mis pecados, que mis pecados han sido perdonados, y también testigo de su resurrección, porque puedo vivir una vida con Él día tras día. Cuando Pedro terminó el sermón, dice que la multitud dijo, bueno, Pedro, ¿y ahora qué hacemos? A lo que Pedro dijo, arrepentíos y confesad vuestros pecados. Y vendrán del cielo tiempos especiales, tiempos de perdón, tiempos de restauración. Hoy es el día de resurrección. Ojalá que si Cristo no ha resucitado en tu corazón, hoy sea el día en el cual Cristo resucite en tu corazón y puedas tener esa experiencia real con Él resucitado. Porque recuerda, la muerte no lo pudo retener. ¿Qué te parece si terminamos con una oración, abriendo nuestro corazón a Dios, pidiéndole perdón y que Él sea el Cristo resucitado en nuestra vida? Puedes decirle así: amado Dios, gracias por este día de resurrección. Gracias por esta esperanza que has puesto en nosotros a través de la resurrección de Cristo. Hoy te pido perdón por mis pecados. Hoy te ruego que la sangre preciosa de Cristo me limpie por completo y que tú puedas resucitar en mi corazón. Recuerdo tus palabras cuando dices, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta de su corazón, yo entraré a él y estaré con él. Hoy, oh Dios, abro la puerta de mi corazón para que tu presencia inunde mi vida, perdonando mis pecados y dándome la vida eterna, que es la comunión contigo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga y nos vemos el domingo que viene.